¿Estáis preparados para recibir un mensaje maravilloso sobre la gracia de Dios? Para esto vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 4. Allí vamos a comenzar hoy. Y luego al final de este mensaje vamos a tomar la Santa Cena. Yo no quiero perder tiempo con otras cosas, por ejemplo, con anuncios o pasar la ofrenda. Todo eso lo vamos a dejar para el final. Y quiero resumir para tomar más tiempo justamente para la palabra. Romanos capítulo 4 y nuestros sugieres tienen Biblias a disposición para prestar si tú necesitas una, si no has traído una contigo. Romanos capítulo 4. En este momento yo recibo de parte del Señor que no voy a tomar mucho tiempo en una serie, sino hablar quizás de 2 o 3 mensajes que compongan una serie, pero no una serie larga. El Señor nos ha guiado el último tiempo para hacer una serie muy larga, por ejemplo, series que tomaban 10, 12 semanas, y fuimos bendecidos con esto, pero en el momento es como que el tiempo de estas series, de tanto tiempo, como que ese tiempo ya pasó y ahora vamos a hablar en series de 2 o 3 mensajes nada más, pero creo que es lo que el Señor quiere que hagamos ahora. Y podemos concentrarnos en distintos temas y podemos abordar varios temas y no esperar tanto tiempo para comenzar uno. Por eso vamos a ir al libro de Romanos capítulo 4 y como vosotros sabéis, este capítulo nos habla de Abraham, nuestro padre en la fe. ¿No estás agradecido de ser un hijo de Abraham? Él es un buen padre. Él es el mejor padre que puedes tener en el aspecto natural, pero aún en el aspecto espiritual, podríamos decir que también, ya que Él es nuestro ejemplo en cuanto a la fe. Y el Señor desea que veamos muchas cosas importantes por medio de la vida de Abraham. Muchas verdades espirituales nos son reveladas justamente por medio de Abraham. Sin él no comprenderíamos la Biblia como tendría que ser. ¿Sabías que sin Abraham andaríamos a los tropezones en la oscuridad sin saber en qué dirección ir? Abraham nos ayuda a comprender a nuestro Padre Celestial y su gracia y su misericordia. También comprendemos sobre todo lo que es la fe y la confianza en Dios. Como dije, sin Abraham estaríamos confundidos, pues el Señor nos revela principios espirituales de inmenso significado para nosotros por medio de su vida. La palabra nos dice que somos hijos de Abraham, por lo tanto debemos escuchar lo que este Padre tiene para decirnos. En primer lugar, escuchamos a nuestro Padre Celestial, pero también prestamos atención a lo que Abraham experimentó en su vida. Yo creo que si hoy le hiciéramos un reportaje a Abraham y le preguntáramos, ¿cómo fue tu experiencia con Dios? ¿Cómo fue Dios para ti? ¿O qué tipo de Dios fue para ti? Creo que si le diéramos el micrófono a Abraham y él estuviera aquí presente, él diría, Dios es un Dios bueno. Él no diría otra cosa más que esto. Dios es un Dios bueno, vale la pena creerle, confiar en Él y seguirle. Yo mismo hice esa experiencia, diría Abraham, por muchísimos años y puedo decir que siempre mereció la pena. ¿No te parece que sería bueno conocer a este hombre y saber cuál fue su experiencia? Para esto leemos en Romanos capítulo 4 y desde el versículo 11 encontramos lo siguiente: y recibió la circuncisión como señal
como sello de la justicia de la fe. Gracias a Dios por la fe. Gracias a Dios por la fe. Por medio de la fe, Abraham, que por aquel entonces se llamaba Abraham, sin la H, él fue justificado por la fe. Seguimos leyendo que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. La Biblia habla en su propio idioma. Nosotros no conocemos demasiado la cultura oriental, ya que vivimos en Occidente. Nosotros vivimos, como dije, en Occidente. Por eso la cultura oriental no es conocida para nosotros. La Biblia habla de circuncisión, de incircuncisión. Cuando habla de incircuncisos, se está refiriendo a nosotros, los gentiles. Los circuncisos son los judíos y los incircuncisos son todos los demás que no son judíos. En esta categoría nos encontramos tú y yo sin tener en cuenta nuestra procedencia. Este es el idioma como nos habla la Biblia. Y aquí nos dice que Abraham vino a ser padre de todos los incircuncisos, o sea, de nosotros, los gentiles, que no somos judíos. También la palabra nos dice que Él es padre de la circuncisión. En el versículo 12 leemos, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Los circuncidados son los judíos o el pueblo de Israel, y los no circuncidados son todos los demás. Aquí no hay ninguna diferencia entre italianos, españoles, griegos o cualquier otra nacionalidad. No hay diferencia. Todos los demás que no son judíos son los gentiles. ¿Deberían haber seguido los judíos los circuncidados, o sea, el pueblo de Israel, en las pisadas de la fe de su padre Abraham? Por supuesto que sí, esto es lo que ellos deberían haber hecho. Seguir el ejemplo de fe de Abraham, su padre. Vamos a ir ahora al capítulo 10 del libro de Romanos. Y allí vamos a leer desde el versículo 1. Versículo 1. Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios, ¿por quién? Por Israel. ¿Es para qué? Es para salvación. ¿Son los judíos automáticamente salvos por el hecho de ser judíos nada más? No. Aquí nos dice Pablo que su deseo es que ellos también sean salvos. ¿Sabías que nosotros estamos a favor de Israel por el hecho de que tenemos el mismo Padre? El versículo 2 nos dice Pablo, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o al correcto conocimiento. Ellos tienen celo de Dios, pero no de acuerdo al correcto conocimiento. En unos momentos vamos a ver lo que esto significa. Seguimos leyendo los versículos 3 y 4. Porque ignorando o no reconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Los judíos tienen celo de Dios, pero no de acuerdo al correcto conocimiento. Ellos no han reconocido la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ellos no siguieron el ejemplo de fe o las pisadas de la fe de su padre Abraham, como tendrían que haberlo hecho. Ellos tendrían que haber hecho esto. Aquí encontramos la mayor revelación o una de las mayores revelaciones que nos presenta la Biblia en relación a la justicia divina, y es el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Sabías que la Biblia es un libro que nos habla de muchos y diferentes pactos?
¿Y sabes cuál es el más importante de todos? El pacto de la gracia. El nuevo pacto. El que vino por medio de Jesucristo. El pacto del Nuevo Testamento. Nosotros vemos que los israelitas tendrían que haber seguido en las pisadas de su padre Abraham. O sea, se tendrían que haber mantenido en la fe. Si estudiamos en la Biblia en profundidad del pacto que Dios estableció con Abraham, nos damos cuenta que fue un pacto de gracia. Eso es lo que fue ese pacto. No era otra cosa más que un pacto de gracia. La ley llegó mucho más tarde. La ley no llegó por medio de Abraham, sino por Moisés, exactamente. O sea que el pacto que Dios hizo con Moisés lo denominamos el pacto del monte Sinaí. Allí recibió Moisés la ley o los 10 mandamientos. Abraham, sin embargo, no estaba bajo la ley, sino que él estaba relacionado con Dios por medio del pacto de la gracia. Este pacto es denominado pacto abrahamítico. Esto es muy interesante, ya que en el Nuevo Testamento encontramos a Abraham entre los héroes de la fe. Como un verdadero héroe nos presenta el Nuevo Testamento a Abraham y habla solo cosas buenas. ¿Has leído alguna vez algo malo sobre Abraham en el Nuevo Testamento? No, nunca. Por el contrario, allí es el alabado, enaltecido como un hombre de enorme fe, de profunda convicción, de enorme fe, como alguien de quien deberíamos tomar ejemplo, como el héroe por excelencia. Pero si tú vas al Antiguo Testamento, vas a poder encontrar detallados todos los errores que cometió. Él mintió. Tanto él como su mujer Sara se rieron burlonamente de las promesas de Dios. Ambos dudaron, él durmió con otra mujer. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos lo presenta como un héroe sin hacer ninguna alusión a sus errores. Y nos dice, mira la fe de Abraham. Incluso nos dice que es nuestro padre. ¿Un mentiroso? ¿Uno que tenía dudas de las promesas de Dios? ¿Por qué razón es esto así? Porque Abraham estaba en un pacto de gracia con Dios. ¿Recuerdas cuando el pueblo de Dios recibió la institución de la Pascua antes de salir de Egipto, lo cual está relatado en Éxodo capítulo 12? La Pascua, o ese pacto que Dios hizo con Abraham, la cláusula principal, digamos, de ese pacto que Dios hizo con Abraham era justamente la promesa de librar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Y antes de salir de allí, fue instituida la celebración de la Pascua. Este era el elemento principal de tal pacto. Y esto sucedió 430 años después que Abraham recibió la promesa. En Éxodo capítulo 12 encontramos la descripción de lo que era la Pascua, cuya institución indicaba que los judíos ya podían salir de Egipto y ser liberados por Moisés de la esclavitud por medio de la sangre del Cordero. El sacrificio del Cordero para la celebración de la Pascua y la sangre que es untada en los dinteles, en los postes de las puertas, fueron los últimos preparativos para que ellos pudieran ser liberados de la esclavitud egipcia. Y Egipto simboliza el pecado y la vida antigua. El Cordero Pascual y la liberación de la esclavitud egipcia son un simbolismo de la sangre de Cristo
que fue derramada para liberarnos del pecado. Jesús nos libera de la esclavitud, de la muerte espiritual, y así los judíos fueron liberados de Egipto, de la esclavitud, por la Pascua, o cuando participaron de la Pascua. Y por eso esto representa a Cristo, que nos libera de la esclavitud del pecado, de la muerte espiritual. Los judíos, al participar de la Pascua, la sangre del cordero sacrificado los protegió de la muerte. La sangre los protegió de la muerte. La carne del cordero pascual los fortaleció. Y en el Salmo 105, versículo 37, nos dice que no hubo enfermo en sus tribus al salir de Egipto. ¿Bajo qué pacto salieron de Egipto? Bajo el pacto de Abraham. Bajo el pacto de Abraham. Ellos no salieron de Egipto estando bajo la ley de Moisés, ya que eso todavía no existía. Esto vino después. Ellos salieron de Egipto por medio de las promesas que Dios le dio a Abraham. El Señor los sacó de allí porque había hecho un pacto con Abraham, y la sangre del cordero fue la señal del éxodo. La sangre del cordero, todos los israelitas tenían que sacrificar un cordero antes de salir. La sangre los liberó. Aleluya. Qué simbolismo maravilloso para nosotros, ¿verdad? La sangre de Cristo, el cordero inmolado, nos libera de la esclavitud del pecado. El pueblo de Israel sale de Egipto, sale de allí, o huye de Egipto, como tú lo quieras llamar, llevándose muchos bienes, alhajas de plata y oro. La Biblia nos dice que ellos despojaron a los egipcios antes de marcharse, alhajas de plata y oro, todo lo que tenían para darle. Ellos tomaron todo esto, tomaron toda la plata, el oro que le dieron, y de esta manera comienzan su peregrinaje hacia la tierra prometida, sin que hubiera una sola persona enferma entre ellos. Cuando participamos de la Santa Cena, como lo vamos a hacer hoy, esto simboliza la Pascua, que también simboliza que somos sanados, fortalecidos y protegidos. ¿Bajo qué pacto estaban los israelitas cuando salen de Egipto? Bajo el pacto abrahamítico, las promesas que Dios le hizo a Abraham. Bajo el pacto abrahamítico se cumplen al sacarlos de la esclavitud, y los israelitas caminan durante los siguientes 3 meses en las pisadas de la fe de su padre Abraham. Solo 3 meses. ¿Qué es lo próximo que vemos cuando el pueblo de Israel sale de Egipto? Ellos cruzan el Mar Rojo. Detrás los persiguen los enemigos, los egipcios, que aunque aparentan ser muy poderosos, perecen ahogados en el intento porque el Señor peleaba por ellos. Aquí vemos paralelos con nosotros hoy en día, ¿verdad? A Faraón no le agradó nada que los israelitas se fueran de Egipto y no siguieran sirviéndoles como esclavos. Esto había herido su orgullo, y por esto es que los manda a perseguir con toda la caballería y todo su ejército. Cuando los israelitas llegan a la orilla del Mar Rojo, las aguas todavía no estaban separadas, como para que pudiesen cruzar en seco. Ni siquiera había marea baja, porque no llegaron el día que había marea baja. El Mar Rojo estaba lleno de agua. Lleno de agua. Cuando ellos se enfrentan al Mar Rojo, ¿qué hacen? Comienzan a quejarse. Dicen, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Podríamos haber muerto en Egipto? ¿Qué es lo que ellos hacen? Se quejan y murmuran, pero ¿qué es lo que hace Dios con ellos? Les demuestra su gracia abriéndoles el mar para que pasen en seco. Y luego el ejército de Faraón también intenta lo mismo, pero perece ahogado en el intento. Esto es una demostración de la enorme gracia de Dios, el cruce del Mar Rojo. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Ellos se quejaron y murmuraron y decían, ¿no había acaso sepulcros en Egipto?
Podríamos haber muerto allá mejor que aquí, ahogados en el mar. ¿Qué es lo que hizo Dios? Les mostró su gracia. Les demostró su gracia al abrir el mar. Aquí llegan al próximo obstáculo. Así es cuando llegan al próximo obstáculo, que es el agua amarga de Mara. ¿Y cómo es el agua? Es amarga. ¿Qué es lo que hacen allí? Murmuran y se quejan contra Moisés una vez más. ¿Qué es lo que hace Dios? Le muestra a Moisés lo que debe hacer con un árbol que al echarlo en las aguas, éstas se endulzaron. Otra demostración o una segunda demostración de la gracia divina, a pesar de las quejas y las murmuraciones. ¿Bajo qué pacto están? Bajo el pacto de la gracia. Sería suficiente esto, ¿verdad? Pero esto no termina allí. Siguen su peregrinaje por el desierto y se confrontan de nuevo a una situación difícil. Tienen hambre, quieren comer carne. Otra vez comienzan a quejarse y a lamentarse recordando las ollas de carne y el pan que tenían en Egipto. Se quejan contra Moisés y contra Aarón. Esto de los pepinos viene después. Dicen, y ahí teníamos tanto para comer. Y protestan y se quejan contra Moisés y contra Aarón. ¿Y qué es lo que hace Dios? Demuestra otra vez su gracia y hace llover. ¿Qué es lo que hace llover? Maná. Él hace llover maná del cielo. Pan del cielo. ¿Pero qué hicieron ellos? Se quejaron. Y Dios le muestra por tercera vez su gracia. ¿Bajo qué pacto están? ¿Bajo qué pisadas o qué pisadas están siguiendo? ¿Están bajo el pacto de Abraham o siguen en las pisadas de Abraham? ¿Termina aquí la historia? No, porque después de comer vuelven a tener sed. No debemos olvidar que ellos están en el desierto y otra vez tienen sed. Otra vez tienen sed. Porque están en el desierto. Y la historia se repite. Todos estos acontecimientos están relatados cronológicamente entre los capítulos 12 y 18 del libro de Éxodo. ¿Tienen sed? Y tienen mucha sed. Y no tienen agua otra vez. Y como no encuentran agua para beber, comienzan ¿a qué? A quejarse y a murmurar y decir, ay, ahora nos vamos a morir acá. Y se olvidan para esto que Dios continuamente los guía con una nube, con una columna de fuego, la cual no solo les sirve de guía, sino que también los protege. Esa nube les da sombra durante el día y calor durante la noche el fuego, porque nadie hubiese sobrevivido si no. Puedes estar 2 días en ese desierto y te vas a dar cuenta de lo que sucede. Imagínate si tienes que andar siquiera sin un gorro en la cabeza o sin cubrirte la cabeza por el gran calor. ¿Qué es lo que hacía esa nube durante el día? Los cubría, los protegía de ese calor del día. Alguien dijo que ese desierto es tan extremadamente duro que solo 2 horas de marcha alcanzarían para deshacerte el calzado. Ya el primer día. Porque es un desierto muy extremadamente duro. Bueno, allí están. Tienen sed. Nosotros también tendríamos sed si estuviéramos allí. Creo que alguien se daría cuenta, más o menos sentiría lo mismo. ¿Pero qué hacen? Reaccionan quejándose contra Moisés por 4ª vez consecutiva. Se quejan contra Moisés, contra sus líderes, y Dios responde demostrando su enorme gracia por 4ª vez. A pesar de quejas y de murmuraciones, Dios le dice a Moisés que golpee la roca para que brote agua. Aquí encontramos nuevamente una simbología de Cristo
quien es la roca de donde brota el agua de vida, según lo describe 1 Corintios 10. Y allí beben la mejor agua que podrían haber bebido jamás. La cuarta vez que Dios les demuestra su gracia y su misericordia a pesar de sus quejas y sus murmuraciones. ¿Bajo qué pacto se encuentran? Bajo el pacto de la gracia, ya que están bajo el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Pereció alguno de ellos? ¿Hubo alguno que se enfermó? ¿Se abrió la tierra acaso para tragarse a alguno de ellos? No. Ninguno de los israelitas pereció en estos 3 meses. Nadie, a pesar de sus continuas quejas y murmuraciones. Aquí hay algo que no concuerda. Algo no está bien aquí, algo no concuerda. Porque en realidad, después de tanta queja y murmuración, ¿qué es lo que se merecen? Algo no concuerda aquí. Lo único que hizo que nadie pereciera fue la inmensa gracia divina. La inmensa gracia divina. Porque de lo contrario, a causa de su comportamiento, hubiesen perecido la mayoría de ellos. Después de andar por el desierto durante 3 meses, llegan al monte Sinaí. Vamos a ver esto en la palabra. Y vamos a leer lo que nos relata la palabra. Éxodo, capítulo 19. Y allí comenzamos leyendo desde el versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, allí vemos 3 meses después, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte, el monte Sinaí. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. En el versículo 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Este era el pacto hecho con Abraham. Y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Podríamos decir que aquí tuvo lugar la fundación de la primera línea aérea, el AL. Dios estaba presente cuando fue fundada la primera línea aérea de los judíos, que se llama el AL. Esto es una broma. El versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Te das cuenta la revelación que recibimos aquí? ¿Cuál debería haber sido el pacto que hubiesen tenido que seguir guardando? El pacto que Dios hizo con su padre Abraham. Ellos tendrían que haber seguido en las pisadas de la fe de su padre Abraham y así haber mantenido vigente ese pacto, con un poco más de fe quizás de la que tenían. Pero ese era el plan que Dios tenía con ellos. Que ellos siguieran caminando, se mantuvieran en las pisadas de la fe de Abraham. Antes de seguir leyendo los versículos siguientes de este capítulo, te invito a ir conmigo al libro de Hebreos, capítulo 8, donde el Nuevo Testamento nos confirma esta verdad. Hebreos 8. ¿Estás preparado para recibir una gran revelación?
una gran revelación. Hebreos 8. Y allí leemos en el versículo 9 lo siguiente. Hebreos 8, 9. No como el pacto que hice con sus padres. Tú tienes que comprender algo. Cuando la Biblia nos habla de un pacto hecho con los padres, ¿a quién se refiere? ¿Cuáles son los padres? Abraham, Isaac y Jacob. Estos son los padres con los que Dios hizo el pacto. Cuando la Biblia habla del pacto que hizo con los padres, porque en la palabra encontramos 7 pactos diferentes y por eso siempre tenemos que distinguir a cuál se refiere cada vez que uno es mencionado. Cuando la Biblia nos habla del pacto hecho con sus padres, se refiere al pacto hecho con Abraham. Y sigue diciendo, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. El pacto que Dios hizo con Abraham incluía la promesa que Él los iba a sacar de la esclavitud egipcia. Esto sucedió 430 años más tarde. Esta liberación, el punto culminante de dicho pacto, es una tipología a Cristo que nos libera de la esclavitud del pecado. El pacto de Dios con su pueblo no fue hecho recién cuando salieron de Egipto, sino que había sido hecho antes con Abraham. Ellos lo único que necesitaron en el momento de salir era la sangre del cordero y Dios los sacó de la mano de allí a causa del pacto hecho con Abraham. Dios había prometido esto. Dios había prometido esto. Porque ellos no, ¿qué dice? No permanecieron en mi pacto. Aquí no se menciona la ley, sino que se refiere al pacto de Dios hecho con Abraham. Ellos no se mantuvieron en el pacto. El escritor de los Hebreos nos dice que ellos tendrían que haber permanecido en ese pacto, o sea, seguir las pisadas del padre Abraham. ¿Cuándo fue que ellos se salieron de lo quebrantaron ese maravilloso pacto de gracia? Vamos a ir otra vez a Éxodo capítulo 12 para encontrar la respuesta. ¿Cuándo quebraron ese pacto de gracia? Éxodo capítulo 19, el versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, esto haremos. Esto haremos. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Aquí termina para Israel el pacto de Dios con Abraham y dejan de caminar en sus pisadas de la fe. Ellos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, esto haremos. Todo lo que Él diga, vamos a hacer. Había quedado demostrado que en los últimos 3 meses habían hecho todo lo contrario. Y ahora se animaban a decir una cosa semejante. ¡Qué respuesta tan desconsiderada, precipitada, impulsiva y arrogante! Puesto que nadie puede guardar la ley. Nadie puede guardar la ley o cumplir la ley. Nadie. ¿Te das cuenta lo que sucedió en ese momento? En el contexto hebreo nos damos cuenta que con esta respuesta ellos le dijeron a Dios ya de antemano, aún sin conocer todavía cuáles eran los mandamientos que Dios les iba a dar, que ellos estaban capacitados
eran más que suficientes para cumplirlos todos. Eran más que suficientes para cumplirlos todos. Puro orgullo, pura arrogancia. ¿Te das cuenta? En los versículos anteriores podemos darnos cuenta el tono con que Dios les habla. Él lo hace como un padre lleno de gracia y misericordia, diciéndoles que los quiere llevar como un padre sobre alas de águila, que Él siempre, a pesar de sus quejas, de sus murmuraciones, Él siempre les demostró su gracia. Desde el momento en que salieron de Egipto hasta llegar al monte Sinaí, ellos estaban fundamentados en la sangre del Cordero que representaba a Cristo y tenían relación con Dios. Ahora ellos cambian esta relación por considerarse capaces de obedecer todo lo que Dios requiera de ellos. Desde ahora en adelante vemos que Dios les habla en otro tono. Ahora se pone sobre ellos una nube oscura. Una nube oscura que los llena de temor y temblor. Todos tienen temor ahora. Vamos a ir otra vez al libro de Hebreos. La Biblia se hace viva cuando comprendemos estas verdades, ¿verdad? En Hebreos capítulo 12, y allí vamos a leer los versículos 18 al 20. Aquí el escritor de los Hebreos nos dice, porque nos habla a nosotros, no os habéis acercado al monte que se puede palpar, o que se podía palpar, aquí se refiere al monte Sinaí, lo que estábamos leyendo en Éxodo 19. No os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Todo esto está relatado allí. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. Todo esto sucedió después, si seguimos leyendo en Éxodo 19, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si continuáramos leyendo Éxodo capítulos 19 y 20, veríamos que así sucedió, lo que relata el escritor de los Hebreos. Ellos decían de manera arrogante, nosotros podemos cumplir con todo, que es lo próximo que encontramos en Éxodo 20, los 10 mandamientos. Como ellos dicen eso, Dios les da los 10 mandamientos y en ese momento, cambia el pacto. Desde ahora, ellos no están más bajo el pacto de gracia de Abraham, sino bajo el pacto de la ley de Moisés. Para comprender mejor el peregrinaje del pueblo de Israel, para poder comprender tenemos que ir al libro de Números. Tenemos que ver allí desde el capítulo 11 los siguientes y luego también empalmarlo con Éxodo 19. El resto del libro de Éxodo trata de leyes, ordenanzas y rituales. Para saber lo que sucedió en forma cronológica, lo que sucedió con el pueblo de Israel después de Sinaí, después que Dios les dio los 10 mandamientos, lo cual está relatado en capítulo 20 de Éxodo. No tenemos tiempo ahora para leer Números 11 y allí podemos encontrar todos los hechos relatados cronológicamente. Yo no tengo tiempo para mostrarte esto, pero es importante que lo sepas para tu estudio personal.
¿Cuántos saben que los hechos en la Biblia no se relatan de forma cronológica, sino para que tienes que estudiarla y encontrar la cronología y cómo está relatado? O sea, ellos ahora están bajo el pacto de la ley y siguen marchando, porque están allí en Horeb y esta no es la tierra prometida, ¿verdad? Todavía no llegaron a la tierra prometida. Se acabó el pacto. Cambiaron el pacto, pero ellos todavía están en el medio del desierto y todavía les falta un buen trecho para llegar a la tierra prometida. Y siguen marchando. ¿Y sabes lo que sucedió luego de Sinaí? Todo se repite como antes. Todo se repite como antes. Todo se repite como antes. Vuelven a tener sed. Vuelven a sentir hambre, vuelven a añorar lo que comían en Egipto, y vuelven a murmurar, y vuelven a quejarse, pero con la diferencia que ahora ellos perecen en el desierto. Ahora ellos perecen. Ahora vienen los problemas. Ahora vemos lo que le sucedió a Miriam, que le dio lepra. Ahora las serpientes ardientes que los muerden provocándoles la muerte. Hasta el punto que casi una generación completa perece en el desierto. Muerte, muerte, enfermedad, enfermedad, muerte. Desde ese momento todo es muerte y enfermedad. Y así sigue la historia. ¿Bajo qué pacto se encuentran ahora? Bajo el de la ley. ¿Puedes ver lo trágico que es esto? La tragedia que sucedió. ¿Te das cuenta lo que sucedió? La tragedia. El pacto de la gracia trae consigo vida, protección y cuidado, aun a pesar que tú y yo echemos todo a perder con nuestra mala actitud. Pero ahora, bajo el pacto de la ley, viene sobre ellos maldición, perdición y muerte en el momento en que cometen un error, o que se quejan, o que murmuran, o que caen, como lo siguen haciendo. ¿No es notable lo que sucede luego de la experiencia en el monte Horeb o Sinaí, cuando ellos de manera arrogante se creen capaces de cumplir todas las demandas divinas en lugar de haberse quedado humildemente en la relación personal con Dios para poder así seguir siendo cargados por Él sobre alas de águila? ¿Qué tendrían que haber dicho a Dios en Sinaí? ¿Cuál hubiese sido la mejor respuesta? Tendrían que haber dicho: oh Señor, nosotros no sabemos cómo guardar tu pacto realmente, ya que tú has sido tan misericordioso con nosotros a pesar de nuestras constantes quejas y murmuraciones. ¿No puedes seguirnos cargando un poco más, con más paciencia, por favor? Porque nosotros no nos creemos capaces de guardar tus estatutos. ¿Cuál te parece que hubiese sido la respuesta que Dios? Ese era el plan original de Dios, que ellos se mantuvieran en el pacto de la gracia, que siguieran en las pisadas de su padre Abraham y que siguieran reconociendo humildemente que necesitaban la Pascua que representa a Cristo. El Señor les hubiese dado todo esto porque esto hubiera sido una expresión de fe y el Señor les hubiera dado lo que ellos querían o necesitaban. Sin embargo, ellos arrogantemente se creen capaces de guardar todas las demandas divinas. Notablemente, luego de esta respuesta, ellos reciben los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento, ¿cuál era? ¿Cuál era el primer mandamiento? Que no se hicieran dioses ajenos. Solo un par de días más tarde, ¿qué hicieron? Lo quebrantaron. Haciéndose el becerro de oro donde danzaban delante de él porque aducían que estaban cansados de esperar el regreso de Moisés. Ese becerro de oro que era algo horroroso. Ellos danzaban allí porque decían: ¿cuándo vendrá Moisés? Tarda tanto.
Hace 40 días que se fue y quizás ya él se murió y ya quebrantaron allí el primer mandamiento. En 1 Corintios 15, 56 dice que la ley es el poder del pecado. En el momento en que ellos demandan la ley, fue fortalecido el deseo de pecar en ellos. Solo unos días más tarde de haber recibido la ley se pone en acción el pecado al quebrantar ya el primer mandamiento de todos. El primer mandamiento ya fue quebrantado. Ni bien habían recibido la ley. Puedes ver cuán impulsiva y desconsiderada fue la respuesta que le dieron a Dios. Sí, nosotros podemos hacer todo lo que tú nos dices. La palabra nos enseña que al quebrantar uno solo de los mandamientos, ya se han quebrantado todos los demás. Qué tremenda tragedia sucede con este pueblo. Vamos a ver lo que nos dice Pablo en Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 13, lo cual refleja perfectamente lo que estamos diciendo. Gálatas 6, versículo 13. Esto refleja perfectamente lo que sucedió allí. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para poder gloriarse en vuestra carne. ¿Por qué hay tanta carnalidad entre ellos? Porque hay mucha ley. Ellos demandaron o quisieron la ley. Esto es lo que sucedió. Quisieron la ley para poder gloriarse. Esto es lo que veíamos en Éxodo 19. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia o qué nos quiere decir la Biblia a nosotros con esto? Nunca cambies el pacto de gracia por el de la ley. Permanece en el pacto de la gracia, permanece en las pisadas de Abraham. Nunca cambies la gracia por la ley y jamás mezcles las dos. No mezcles la gracia y la ley. Cuando digo la ley, me refiero en primer lugar a los 10 mandamientos. Hay muchas otras leyes, ordenanzas y mandamientos que Dios les da luego, pero todo tiene que ver con los 10 mandamientos que son la base para estas otras leyes. Nadie es capaz ni está en condiciones de guardar los 10 mandamientos. Israel cambió un pacto por el otro. El plan de Dios siempre fue que siguieran las pisadas del padre de la fe y se mantuvieran en el pacto que él estableció con Abraham. Por esa razón es que el Nuevo Testamento está escrito principalmente en las epístolas de Pedro, de Juan, de Santiago, que si bien en parte están dirigidas a nosotros los creyentes, en su gran mayoría estas epístolas están dirigidas a los judíos que habiendo aceptado al Mesías se encontraban permanentemente tentados y presionados a volver a la ley. ¿Comprendes? La epístola de Santiago está dirigida a las 12 tribus. A las 12 tribus.
Las epístolas de Pedro está dirigida a los que fueron esparcidos. La carta de los hebreos está justamente dirigida a los hebreos, a los que eran hebreos. Debemos distinguir, aun cuando leemos las cartas del Nuevo Testamento, cuando el escritor de dicha epístola habla de aquellos que vuelven a ponerse bajo la ley o que quieren volver a la ley. Muchas de esas epístolas están dirigidas a judíos creyentes que se encontraban constantemente presionados, ya sea por su entorno familiar o social o por sus amigos, a ponerse otra vez bajo la ley. Continuamente, de allí, por ejemplo, que Pablo le escribe a los Gálatas. Esta carta está dirigida a nuevos creyentes judíos que se veían tentados a volver a la ley. Por esa razón siempre debemos distinguir bien lo que leemos. Mucho de lo que está escrito en las epístolas no está dirigido a la nueva creación en Cristo. Debemos hacer esta aclaración. ¿Comprendes? Debemos corregir esto o aclarar esto si es que deseamos conocer la verdad. Repito, no todo lo que leemos en las epístolas del Nuevo Testamento está dirigido a nosotros, los creyentes, o a la nueva creación en Cristo. Las de Pablo, en su mayor parte, son las que están dirigidas a la nueva creación, porque la ley se cumple de una sola manera. ¿Cómo podemos guardar la ley? Andando en el amor divino. Esta es la ley verdadera. Andar en el amor de Dios y en obediencia. La fe. Esto es lo que nos dice Pablo. Si andamos en amor los unos con los otros y somos obedientes en la fe, entonces cumplimos 100% con toda la ley. Y somos obedientes en la fe, entonces cumplimos la ley cuando andamos en amor y somos obedientes en la fe. Cumplimos 100% la ley. Aleluya. Un ejemplo de esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10 desde el versículo 1. Hay mucho para aclarar aquí, pero es un buen trabajo el que estamos haciendo para traer revelación y claridad sobre esto. Yo creo que en esta mañana este mensaje te trae mucha revelación. 1 Corintios 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Aquí se refiere a la salida de Egipto del pueblo de Israel, lo que nosotros ya habíamos visto. La nube les mostraba el camino, los guiaba, los protegía, y luego llegan al mar, que es el cruce del Mar Rojo. En el versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Imagínate, un bautismo sin que te mojes. Creo que podemos practicarlo aquí, ¿verdad? Todos fueron bautizados porque el mar se abrió, quizás sus pies nomás se humedecieron. El versículo 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué te parece que era? El maná. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué te parece que era? El maná. El maná. El maná. El versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Qué es esto? El agua de la roca. De la roca, porque bebían de la roca espiritual, aquí lo explica, la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Desde el versículo 1 al 4, ellos estaban bajo ¿qué pacto? Bajo el pacto de la gracia hecho por Dios con Abraham. Ellos comieron maná y bebieron agua de la roca a pesar de sus quejas y sus murmuraciones. Todo lo que Dios les demostraba, pero aún con eso se quejaban y murmuraban. Imagínate que hacemos un bautismo acá y todos se quejan y todos murmuran. Tú dices, seguramente que entonces tú no seguirías bautizando. Desde el versículo 1 al 4, ellos están bajo el pacto de la gracia.
La Biblia habla de que ellos comieron, bebieron, pasaron por el mar en seco, pero desde el versículo 5, aquí Pablo habla de otra manera. El versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿A qué pacto se refiere aquí? Al de la ley. Muchos quedaron como postrados en el desierto bajo el pacto hecho con Moisés. Versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Aquí se refiere al becerro de oro. ¿Te das cuenta que desde el versículo 1 al 4 no hay ni una sola palabra negativa? Ellos se quejaban y murmuraban de la misma manera en que lo hicieron después, que lo siguieron haciendo. Sin embargo, no hay nada de negativo. ¿Por qué? Porque estaban bajo el pacto de Abraham. Pero desde el versículo 5 cambió el tono de voz. Pablo conocía lo que sucedió y como en Éxodo 19 cambió el tono de la voz de Dios. Ahora no está más sobre ellos la nube que los guía y los protege, sino una nube espesa que los llena de temor. Pablo nos dice aquí que esto sucedió como ejemplo y advertencia para nosotros. ¿Te das cuenta por qué? Para que nosotros no nos pongamos nuevamente bajo la ley, habiendo gustado la gracia. Nosotros ya gustamos la gracia, pues no nos pongamos otra vez bajo la ley. ¿Puedes ver la diferencia en este pasaje? Desde el versículo 1 al 4 la gracia, desde el 5 al 10 la ley, los 10 mandamientos. Yo mismo lo he hecho a veces. Esto es para amonestación. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien habla así? Si yo digo, bueno, esto es para amonestarte, a ti y a ti, aquí, al hermano aquí. ¿Qué es lo que automáticamente sucede cuando escuchas palabras así? Cuando decimos, la palabra nos amonesta. Tú recibes sentimiento de culpa y te pones bajo condenación. Interesantemente, nada de esto es mencionado en los primeros versículos, a pesar de que cometieron exactamente los mismos errores. ¿Significa esto que puedo seguir murmurando o quejándome siempre porque vivo bajo la gracia? Gracias, entonces está bien, lo voy a hacer. No. De ninguna manera, justamente porque eres una nueva creación en Cristo, tú no deseas murmurar ni quejarte cuando reconoces todo lo que Jesús hizo por ti, lo que Él hizo en la cruz por ti. Hay una sola manera para evitar esto y es la relación personal con Jesucristo. Este es el único camino. Solo la relación personal con tu Salvador te libera. No, tú no puedes hacer esto, no debes hacer aquello, sino lo único que te libera es la relación personal con tu Salvador, la sangre del Cordero inmolado. Y si aún estando en esa relación con Él, caes en pecado, Él te limpia de todo pecado continuamente. En 1 Juan 1:7 leemos esto, y aquí se refiere que la sangre de Jesucristo, en el griego original nos dice que se refiere a un proceso constante de limpieza y purificación. La sangre del Cordero Pascual, Jesucristo, está activa hoy todavía y esa sangre habla mejor que la de Abel. Nos defiende delante del Padre todo el tiempo, 24 horas al día, todos los días de la semana, todo el tiempo. Esto es gracia.
Este es un mensaje realmente liberador. Este es un mensaje realmente liberador, ¿verdad? Este es un mensaje que libera. Por supuesto que esto no implica una licencia para pecar, es decir, bueno, ahora puedo pecar tranquilo. No, eso sería una tontería. Al contrario, un mensaje así de maravilloso aumenta tu amor por el Señor. Este maravilloso mensaje de la gracia te hace tomar mucho más en serio tu vida como cristiano. De esta manera, tú vives una vida cristiana mucho más limpia y santa. Porque el pacto hecho con Abraham es un pacto de gracia. ¿Recuerdas lo que dice en Romanos 4:8? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Son pecados la murmuración y la queja? Por supuesto que sí. Y eso lo quiero enfatizar. Murmuración y queja son pecado. Pero gracias a Dios que somos tan bienaventurados y tan bendecidos que el Señor no nos inculpa esto como pecado. Esto es en forma práctica lo que nos dice el versículo de Romanos 4:8. A pesar que pecamos, el Señor no nos lo tiene en cuenta. ¿Por qué razón es que el Nuevo Testamento habla tan bien de Abraham, siendo que él cometió tantos errores? ¿Por qué razón es que Dios bendijo tanto al pueblo de Israel durante los primeros 3 meses de su salida de Egipto, a pesar de su continua desconformidad y queja, y luego de un momento a otro sobre ellos viene enfermedad, deterioro y muerte? ¿Es acaso Dios alguien que cambia su forma de pensar o de actuar cada 3 meses? No, la diferencia la hacen los pactos. Tú y yo deberíamos estar agradecidos por sobre todas las cosas que nos encontramos en el pacto de la gracia de Jesucristo. Dicho pacto ya le fue prometido a Abraham, nuestro padre en la fe, y tuvo su cumplimiento, o vino por Abraham, y tuvo su cumplimiento en Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento de la ley. La ley llegó por Moisés, sin embargo, la gracia vino por Jesucristo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 19? Cambiaron un pacto por el otro. ¡Qué terrible tragedia! Ellos se pusieron a sí mismos bajo la ley y ahora son castigados duramente cuando no obedecen. Ellos pensaron arrogantemente que podían cumplir con todas las demandas divinas. Todo lo podemos hacer, todo lo podemos cumplir, todo lo podemos cumplir. ¡Qué error tan grande! Ellos tendrían que haber seguido deseando ser cargados por Dios sobre alas de águila. Ellos deberían haber deseado ser cargados siempre por Dios sobre alas de águila. Para culminar, quiero invitarte a meditar sobre lo que nos dice el libro de Hebreos, capítulo 12. Vamos a ir allí, Hebreos, capítulo 12. Gracias, Jesús. Yo me he decidido, después de estar esta semana en Singapur, que yo no voy a escribir mucho o preparar demasiadas notas, sino que simplemente vengo y abro la palabra y el Señor me da lo que tengo para decir en este día. Y yo creo que comprendéis lo que quiero decir. Hebreos capítulo 12, habíamos dicho. Primero una pequeña acotación. Para todos aquellos que tienen problemas en aceptar el mensaje de la gracia.
Quiero decirles que yo mismo tuve mis luchas a lo largo de todo un año hasta que pude aceptarlo. Y por eso es que te puedo comprender. Yo sé, entiendo lo que te sucede. Hay otras personas, sin embargo, que lo aceptan de buena gana y se alegran por él. Todos aquellos que han estado padeciendo por largo tiempo bajo condenación y culpa, reciben el mensaje de la gracia como agua refrescante. Para este grupo de personas, el mensaje de la gracia es como miel que suaviza el alma, ¿verdad? Sin embargo, para aquellos que se consideran firmes y bien fundamentados en la vida, tienen un poco de lucha en aceptarlo. Yo era ese tipo de persona, me creía suficientemente estable y seguro de mí mismo hasta que me di cuenta que no era así. Todo lo que soy y hago depende de la gracia divina. Muchas veces sucede cuando uno sale del seminario bíblico, se cree que se las sabe todas y se lleva el mundo por delante. Es como que digo, acá estoy yo y yo puedo predicar y escúchenme. Yo he pasado por todas esas etapas. Yo conozco lo que es decir, bueno, vengan, yo estudié y yo sé todo. No vayan a nadie más, yo sé bien todo. Vengan y pregúntenme a mí. Esto lo digo especialmente para aquellos que están en la escuela bíblica. Pero yo he hecho todo eso, pero hoy en día y luego de algunos años en el ministerio, me doy cuenta que cuanto más creo saber algo es cuanto menos sé y necesito aún más experiencia. Me doy cuenta que no sé, o he visto cosas y he tenido experiencias, pero me falta mucho todavía por aprender. ¿Qué hago cuando me doy cuenta de esto? Confío y dependo solo de la gracia divina. No confío en mi propia fuerza, ni creo que va a haber bendición por el hecho que estudié mucho, o por mis largas oraciones, o porque ayuné por largo tiempo. No, para nada. No, para nada. Cuanto más conozco su gracia, más me doy cuenta que no sé nada. Pero doy gracias a Dios por su gracia infinita y por su paciencia para con nosotros. El Señor es muy misericordioso con nosotros. Él es muy misericordioso y tiene mucha paciencia. El reconocer su enorme paciencia y su gracia para conmigo me hace mantenerme humilde. Y esto es algo bueno, humillarse delante del Señor reconociendo su señorío y grandeza. Sin Él no somos nada ni nada podemos hacer. Cuando nosotros nos mantenemos en esa actitud de humildad frente a su gracia infinita, Él se encarga de cortar en nosotros aquellas cosas que deben ser quitadas. En otras palabras, diríamos que Él nos circuncida. Hoy, al escuchar o leer este mensaje, tú has sido circuncidado por Él. Hay ciertas cosas malas que desaparecen de nosotros después de un determinado tiempo. Después de un tiempo, y en la medida que nosotros vamos recibiendo más revelación y creciendo en el conocimiento de la gracia, estas cosas irán desapareciendo por sí solas, estas cosas negativas que dañan nuestra vida. Es como cuando la fruta está madura, cae del árbol por sí sola. Esto no sucede solo con los buenos frutos, sino también con los malos. Yo no sé si te has dado cuenta que los malos frutos caen del árbol antes que los buenos, ¿verdad? Hay que esperar que estén maduros. ¿Comprendes? Nosotros tenemos en nuestro jardín un árbol y me doy cuenta que los malos frutos caen del árbol primero cuando llega un proceso de madurez. Los malos frutos no caen antes que estén maduros. Cuando están verdes, estos caen ahora y bueno, quedan ahí sobre el pasto y yo le tengo que decir a mis niños, tengan cuidado de no pisar. Estos malos frutos caen después de un tiempo
un cierto proceso de desarrollo y madurez. Pero bueno, tienen primero que madurar para que caigan. Y lo mismo sucede con los buenos frutos antes que puedan ser cosechados. Pero es lo que han hecho muchos o muchos han estado haciendo. Arrancarlos por la fuerza, ni bien comienzan a aparecer. Muchos han sido demasiado duros con nuevos creyentes que a causa de poco tiempo de convertido no estaban todavía en condiciones de comprender ciertas cosas y los han herido profundamente. Jesús nunca nos circuncida con el hacha. Si así lo hiciera, todos nosotros estaríamos hechos pedazos. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que hacen muchos predicadores desde el púlpito? Le dan a la gente con el hacha, o con un garrote, o con un arma de fuego. Depende con qué, por la dureza con que hablan, y no se dan cuenta que los oyentes todavía no han alcanzado el grado de madurez como para comprender ciertos principios. Cuando esto sucede, produce heridas con un intenso dolor y no ayuda positivamente en el crecimiento espiritual de la persona. Por eso es necesaria la paciencia, ya que ciertas cosas negativas caen o desaparecen por sí solas cuando se alcanza una cierta madurez. Permitamos que sea Dios el que nos circuncide y quite de nosotros lo que estorbe. Confiemos que Él es más que suficiente para hacerlo. Confía en Él para todas las cosas. Yo quería ir, había dicho a Hebreos capítulo 12, y allí vamos a ver, para culminar hoy, Hebreos capítulo 12. El versículo 20 nos dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Ellos, el pueblo de Israel, arrogantemente dijeron, vamos a cumplir la ley, y Dios se las dio. Ellos demandaron luego un rey, y Dios se los dio. Ellos demandaron la ley, y Dios se las dio. El libro de Gálatas, en el capítulo 3, el versículo 24, nos dice que la ley es solo un ayo o alguien que nos lleva a Cristo. Ellos tendrían que haberse quedado en Éxodo 19 y decir, Señor, ten misericordia de nosotros porque sin ti nada podemos hacer. Entonces, en vez de eso, ellos demandaron la ley y a causa de la dureza de sus corazones, ese tiempo de enseñanza fue un periodo demasiado largo. Gracias a Dios que hoy no estamos más bajo la ley o bajo ese ayo que nos enseña, porque con ese sistema solo llegamos a nuestros propios límites. Sabemos que nosotros nos tenemos que rendir y nos damos cuenta que no podemos lograrlo por nosotros mismos y nos damos cuenta que necesitamos a Cristo. En el versículo 20 de Hebreos 12 leemos, porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés incluso, dijo, estoy espantado y temblando. Y en el versículo 22 dice, sino que os habéis acercado al monte Sión. No al monte Sinaí, sino al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación o a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nosotros no nos acercamos al monte Sinaí, que representa a la ley, sino al monte Sión, el cual representa a la gracia y al pacto hecho por Jesucristo. Aleluya. Hoy, al tomar la Santa Cena, recordamos la Pascua, la cual comieron los israelitas al salir de Egipto.
Porque en el monte de Sión se toma la Santa Cena o la Pascua, como la comieron los israelitas al salir de Egipto. La sangre del Cordero Pascual fue lo que los sacó de Egipto y no la ley o los 10 mandamientos. La sangre del Cordero Pascual. Y hoy también vamos a celebrar la Santa Cena. Y para eso le pido al grupo de alabanza que venga hacia adelante.